Memorias y saberes afrodescendientes en la ruralidad de Arica. Proyecto financiado por Fondat Regional, convocatoria 2025. El legado cultural del pueblo tribal afrodescendiente se revela día a día con quienes se proyectan y trabajan para lograr mayores espacios de participación y desarrollo con equidad. Como comunidad afrodescendiente, las Maitas del Valle de Azapa, procuramos el rescate, la salvaguardia y la difusión de las manifestaciones culturales afrodescendientes, entendidas como un todo, indivisible e inherente a un territorio del cual procedemos y somos parte. Hola, damos la bienvenida a un nuevo episodio, La Hora de Comer, de nuestro podcast Memorias y Saberes Afrodescendientes en la Ruralidad de Arica. Hoy día tenemos como entrevistada a Yolanda Cecilia Osorio Cortés, quien se ha dedicado a preservar el patrimonio culinario afroariqueño, tanto en lo cotidiano de su hogar como también en otros espacios, haciendo de la cocina afro un elemento de identidad y cultura tradicional a través de su emprendimiento Sabor Moreno. Para las comunidades afroariqueñas, los modos diferenciados de producción y consumo de alimentos son tanto una construcción material como simbólica. Es decir, la comida y su preparación son elementos fundamentales, intrínsecamente ligados a nuestra identidad y cultura. Reflejan y transmiten nuestra historia, se asocian a ritos y ceremonias. Sus preparaciones se difunden por medio de recetas tradicionales que se transmiten de generación en generación, preservando así las técnicas y la sazón de los ancestros y ancestras. El patrimonio culinario nos conecta con el pasado, con el territorio y nuestras raíces, y puede también ser una herramienta política para reafirmar una identidad colectiva, ejerciendo un rol cohesionado que preserva y difunde lo tradicional de la cultura afro. ¿Cómo estás, Yolanda? Hola, Mayori, ¿cómo estás? Bien. Oye, Yolanda, cuéntanos un poco de dónde tú provienes, de qué tronco familiar. Yo traigo mi negritud por ambos lados, por mi madre y por mi padre. Por mi papá son los Sánchez Maldonado y por mi mamá los Alfaro Bravo. ¿Ya? Entonces yo vengo con mi negritud por ambos lados. Eres, o sea, doblemente afro. Obvio, soy negra pura. Así fácilmente. Oye, y ellos son los Alfaro Bravo de kilómetro de las Maitas. De las Maitas. ¿Y los Maldonado Sánchez? Ellos también parece que son de las Maitas. ¿Sí? En realidad que mi papito en su momento, no sé si era de las Maitas o de Pavo Gómez, pero mi papito era de Azapa. Del Valle de Azapa. Sí. Oye, Negrita, porque ella es conocida más que por Yolanda Cecilia, sino que más conocida como la Negrita, se me había olvidado. Oye, Negrita, ¿y de dónde sacaste este don culinario? Bueno, yo creo que se lo heredé de mi madre, pero mi madre se lo heredó de... ¿Quién es tu madre? Mi mamá es Amanda Cortés Alfaro. ¿Ya? ¿Ya? Y mi mamita, desde que yo nací, tengo esa noción de que mi mamita siempre hizo picante. Para los cumpleaños, para cualquier festividad que había en la casa, ella hacía su picante y tenía su propia receta. Entonces ella me transmitió a mí su picante, con todos sus condimentos, sus sazones, y bueno, yo lo llevo a cabo ahora. ¿Y ella de quién lo aprendió? De su abuelito, de su abuelito Emilio. ¿Emilio? Emilio Alfaro. ¿Y Emilio a qué se dedicaba? Él se dedicaba al picante. Sí, pues se dedicaba al picante. ¿Era famoso por los...? Sí, pues. Sí. Él es el mismo don Emilio Picante, ¿no? Sí, el mismo, el mismito. Don Emilio Picante. Entonces, digamos que la preparación más significativa que dices tú es que se lo enseña tu abuelito Emilio a tu abuela. Y mi abuela Dora y ella a la Amanda. Mamá a mi mamá,
que y ella Amanda a ti. corta. Sí. ¿Tienes más hermanos? Sí, todos son muy buenos para cocinar, todos tienen el mismo sazón, hacen unos platos pero estupendos, todos son muy buenos para la cocina. Entonces, ¿tú crees que de esa preparación, más allá de la receta, digamos, como la técnica, la sazón igual se hereda? Sí, sí, de todas maneras. Y eso tiene que ver porque tú hablabas de estas recetas que se van aprendiendo de generación en generación. Sí. Obviamente de que hay otros troncos familiares que son también cercanos a este don culinario, ¿no? ¿Se puede diferenciar cuando uno come un plato picante, por ejemplo, Sí. de una Sí. sazón de una familia de otra? Sí. ¿Cómo tú puedes detectar eso? ¿O en qué momento se detecta eso? Como, este picante no lo hizo tal familia. Porque yo creo que cada familia tiene un sazón diferente y yo creo que también va en las manos. Porque yo he comido otros picantes, hay unos picantes que son muy parecidos a los que nosotros hacemos, pero otros no. Oye, ¿y por qué esa receta que puede ser algunos parecidos y otros no? Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo fue que tu mamá defendió esta receta? Porque en otros lados a mi mamá le decían, por ejemplo, un día mi mamá fue a trabajar a un restaurante donde le dijo la dueña del restaurante, Amanda, prepara un picante, y mi mamá le dijo, ya, perfecto, pero le agregas estos 3 kilos de tomate. Y mi mamá le dijo, no, pues yo no le echo tomate al picante. Y entonces la señora le dijo, pero yo te estoy pidiendo que lo eches. Y ella dijo, no, pues. Entonces mi mamá pescó, se sacó el delantal y se mandó a cambiar. ¿Por qué? Porque ella defiende su receta. Claro. Y no dejó que nadie le viniera a imponer otro producto que no era el adecuado para su picante. De lo que ella quería. Sí, porque como este don culinario, a través de la comida, de la preparación, no solamente tiene que ver con el don de cocinar, sino que cualquiera puede seguir una receta y qué sé yo. Claro. Pero el sazón es característico y eso a lo mejor tu mamá es lo que defendió, porque el sazón viene de una herencia, po. Claro. Un contexto histórico, y en eso tú has hablado del picante. ¿Qué contexto histórico tiene ese plato? Porque tan bien defendido y que tú también lo defendís, porque obvio, me acuerdo que en una conversación tú dijiste con yaita y sin yaita y diste una explicación a través de la sabiduría muy popular que la yaita cumple una función en la comida. Claro, la yaita absorbe, por decirte, el sabor de la guata, de la pata, del charqui. Claro. Entonces es como predomina más el sazón de la yaita y se pierden los otros sabores. Entonces acá tiene que predominar un poco el sabor de la guata y de la pata, porque ese es la receta. Es decir, a eso nosotros lo enfocamos, a la guata, a la pata y al charque. Mira, yo voy a contar una infidencia. Estábamos en una Cruz de Mayo con la negrita y en esa Cruz de Mayo sirvieron un picante y la negra lo probó y dice, este picante lo hizo alguien de la familia García. Claro. Y efectivamente en esa familia de Cruz de Mayo le habían pedido a alguien de la familia García que le cocinara el picante y la negra solamente con probar el picante cachó de dónde venía la mano. Y eso es lo que dices tú, o sea, no solamente se aprende la receta o cuánto producto se echa, sino que también es la sazón, y la sazón es transmitida, claro, a través de la historia. Claro. Y es como tú muy bien oye, y negra, que otra de las... Por eso te preguntaba, ¿qué sabes tú del picante? Porque cuando tú hablabas de que la Amanda defendía su receta, no solamente defiende la receta por algo, sino que hay algo detrás, hay una historia más profunda que hace que por lo general la gente dirá, ya, pero es un simple plato de comida, pero no lo es, po. Claro, es que lo que pasa es que cuando uno es cocinera, en este caso uno defiende su receta ancestral, porque nosotros traímos la receta de nuestro, en este caso yo, de mi bisabuelo. Entonces, si nosotros le echamos un producto que no es el adecuado, que no es el que trae la receta original, entonces el hecho de que venga un comensal y que critique, el picante está malo, o se sintió mucho, o te devuelvan el plato, o te devuelvan el plato lleno entero, para nosotros es mortal eso, es decir, no aceptable. No aceptable por lo personal, a mí no me gusta que me dejen picante.
Y la persona que lo come me gusta que se vaya contento, que se vaya, hoy estaba rico tu picante. Claro. Oye, Negrita, el plato del picante, ¿en qué consiste y cuál es su historia? Bueno, consiste en hacer ¿cómo se llama? Un sofrito de cebollita, de condimento, de ajito, y ¿cuánto se llama? Yo le echo también una caluguita de costilla y después se le agrega el ají, se deja que el ají sofría junto con el sofrito y después le vamos agregando la guatita y después le agregamos las papitas desmenuzadas por nuestras propias manos, ¿ah? No tan molidas tampoco. Aquí tenemos algo, ¿no? Claro, esa es la conceptura de cómo tiene que estar la papa. Y ahí está la guatita, la pata y el charqui que van picaditos, chiquititos y el cilantro que no tiene que faltar. No todos le echan pata. No todos le echan charqui, a veces pura guata nomás. Claro, pero es dependiendo la guata y la pata le da también el sabor al picante. ¿Y qué historia tiene este plato? Porque bueno, mira, yo me acuerdo porque mi papá... ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá es Enrique Osorio. Ya. Mi papi trabajaba en Azapa, entonces, por decirle, en el tiempo de la raima, mi papá se iba traspasando de parcela a parcela donde tenían olivos, y mi papi, cuando se terminaba la raima, hacían su asado. Entonces solamente ocupaban la carne del animal, pero los interiores los botaban o lo mandaban a enterrar. Claro, porque como todo para darle la gracia a la Pachamama de lo que le había dado en el año. Entonces mi papá él era así, él realmente no lo enterraba y se lo llevaba a la casa. Entonces mi papá le decía a mi mamá, viejita, te traje una guatita con las patitas y con todo, y mi mamá preparaba su picante de guata con pata, como así también la chanfaina. La chanfaina. Que claro, que también era el corazón, el bofe del animal, donde mi mamá lo preparaba como guiso. Oye, ese plato, la chanfaina... Ya se perdió. ¿Y por qué? Porque está llegando, hoy en día ya no llega animal fresco, entonces esas cosas se perdieron. Ya aquí tendría que matar un animal para poder sacar eso, pero no lo encontráis en las carnicerías, antes se encontraba. Ya. Y será también porque es uno de los platos que se va perdiendo con el proceso de chilenización, porque también, en Tacna todavía hay. Sí, porque nosotros tenemos tíos, primos en Tacna y uno va y todavía comen chanfaina. Sí. Y verlo aquí, que uno de los platos que se ha desaparecido, es como parte de la pérdida identitaria, ¿no? Con el proceso de la chilenización. ¿Qué otro de los brebajes, platos, son los que se están perdiendo, productos de...? Por ejemplo, se perdió también el asunto de la caña dulce, que se preparaba el guarapo se perdió acá en el Valle de Azapa, porque yo me acuerdo de que muchas veces yo acompañé a mi papá a Sobraya y mi papá iba a buscar guarapo. Sí. Y de pasada traíamos el azúcar rubio, y también traíamos la chancaca. Y ya no hay po. Oye, qué interesante, porque la chancaca, bueno, en el contexto, para contextualizar, la caña de azúcar es uno de los elementos que se da aquí en torno a la colonización y como una forma de producción que tenían los colonizadores, porque de eso se creaba el ron y el azúcar. No por eso, o sea, hay algún contexto histórico de que Arica tuvo las más grandes fábricas de refinadoras de azúcar, y eso era porque había mucha agua en nuestro valle. Obvio. Entonces existe aún la economía circular, y eso lo ponen las familias afrodescendientes e indígenas, y una de esas tiene que ver con la creación de la chancaca. Como desde el proceso o sea, hay un proceso de esclavitud, de esclavización para generar este trabajo, se crea la caña de azúcar para sacar el ron, y cómo las mujeres, los hombres afrodescendientes crean otro producto que se vende en el entorno, y eso me hace mucho sentido con los picarones. Los picarones, ¿cachai? Claro. Que se crea la chancaca a través de los picarones. Entonces, todo lo que nosotros nos comemos tiene que estar ligado a algo cultural. Tú me hablabas de que tu papá iba a buscar jugo guarapo. Sí, pues mi ¿Cuándo fue la última vez entonces que viste el jugo yo tenía guarapo? como 6 años, 6, 7 años. ¿Y esa fue la última vez que lo viste? Sí.
años, y de ahí para adelante no tengo noción de que mi papi siguió porque esa refinadora cerró. Entonces mi papi, me acuerdo yo de que mi papi iba y se traía guarapo, se traía azúcar rubio. ¿Y qué te contaba tu papá? ¿Cómo era el proceso? ¿Te contó algo? Yo una vez entré con mi papá y de lo que yo tengo uso razón, como tenía 6, 7 años, no me acuerdo, eran hartas máquinas, donde yo creo que era como una prensadora, donde extraían el jugo de la caña dulce. En esos tiempos había harta agua en los ríos, entonces había harta caña dulce, mucha caña dulce. Y el jugo de guarapo es algo que fue fabricado por los afrodescendientes. Sí, po. Que era parte también, yo conocí el término cuando un tío fallece y cómo se convierte también ese brebaje en algo, parte del ritual, como para poder recordar a alguien que se va como afrodescendiente. Entonces, cuando yo dije, jugo de guarapo, ¿qué es eso? Y me contaron la historia, a pesar de uno poder ser tan cercana a un tronco familiar, hay conceptos que se van perdiendo y eso tiene que ver con lo que tú dices, que tiene que ver con el entorno también climático. Sí, po. En Arica la sequía o el saqueo que dicen de las aguas también limitan productos que se va perdiendo la práctica después. Sí, o sea, acá se perdió el agua porque el agua fue desviada. Claro. A diferentes lados. Y se pierde, la caña de azúcar, se pierde la práctica de la fabricación del jugo guarapo y se pierde también el simbolismo que es el jugo guarapo para las comunidades afrodescendientes. Oye, Negrita, y para poder, ¿qué es lo que nació? Tú nos contabas de que fue claramente tu mamá, que es crucial en poder desarrollar esta memoria, ¿no? que la adquiere de su madre y de su madre, de su padre, abuelo y bisabuelo en este caso. Pero ¿qué es lo que te tocó a ti sentirte, es como desde el término afrodescendiente? Entendamos que el término afrodescendiente es algo político, contemporáneo. Uno tenía conciencia de negro. ¿Qué es lo que te hizo a ti, a través de la comida, conectarte con tu afrodescendencia? Bueno, yo seguí lo que mi mamá me transmitió de hacer picante y hacer como ella me lo enseñó, porque de alguna manera era para que no se perdiera por decirte, esa receta que fue transmitida de generación tras generación y que no se perdiera, porque para mí eso es valioso. Así como tengo hermanos, que Verónica Osorio, John Osorio, que también ellos también cocinan y también tienen muy buena sazón y son pasteleros. Que yo también tengo un tío que es Zenón Alfaro, que fue uno de los mejores pasteleros de acá de Arica. Mire. Entonces, mi hermano hemos tenido ese don de poder heredar lo que nuestros ancestros lo eran y lo transmitieron entre nosotros. Entonces, todos hemos cumplido esa trascendencia de nuestras recetas, del empolvado, del pastelito, de los boñuelos. Uy, entonces, sí. Todas esas cosas lo hemos nosotros aplicado ahora en esta generación. Y bueno, yo especialmente en el picante. En el picante, sí. Qué interesante porque, como tú decías, el plato, el picante de Huata tiene una característica histórica que algunos dicen, una de las teorías es de lo que entregaba el patrón, los esclavos, las mujeres africanas esclavizadas hacían un rico guiso, pero en realidad yo creo que es un conocimiento o digamos, hay una conexión con el componente africano. O sea, sí. Que nuestros ancestros aplicaran y se comieran la guata y hicieran porque eso ya lo venían, ya lo comían, claro. Ya eso venía de atrás. Sí. Como también, yo lo veo así, mi papi tenía una manera de sobrevivir, una sobrevivencia, que yo
ante las demás familias, yo creo que no lo hacían. Mi papá de repente, si no había para el caldo, mi papi iba y iba a un lugar, porque mi papá tuvo una casa donde habían de todos los animales, parecía el arco de Noé. Habían palomas, habían chancho, habían pato, habían pollo, y mi papá tenía un palomar inmenso donde las palomas salían en el día y regresaban en la noche, y mi papá le abría las puertas y entraba el palomar. Y mi papá, si no había nada para cocinar, mi papá decía, ya Amanda, te voy a matar 12 pichones, y al otro día mi mamá hacía un fideo con salsa de pichones, que no toda la gente lo comía, y nosotros lo comíamos. Y ahora los pichones en el gourmet. El gourmet. Entonces, sí. En esos tiempos, que yo le estoy hablando hace 30 o 40 años atrás, mi papá ya lo hacía. Ya lo hacía. Y entonces yo digo, era una sobrevivencia que viene de los africanos. Es un conocimiento culinario que nos conecta con el continente africano. Oye, Negrita, ¿sabes qué? Tú eres eres un patrimonio vivo, que podríamos decir, porque a la final, desde una preparación sencilla, pero con harto cariño, visibiliza a todo un pueblo, y en especial tu historia, que es de verdad conmovedora, porque a través de tu rica sazón, nosotros podemos, en la degustación, podemos de manera sensorial saber de tu historia y de tu sensibilidad. Oye, Negrita, gracias. Y cuéntanos cómo es la preparación del picante, qué es lo que se hace, cómo se cose la guata, en qué proceso. Bueno, la guata yo la cozo, le echo de repente una ramita de apio, un pedacito de cebolla, para que suavice un poco lo que es la guata. Bueno, obviamente que primero se lava con un poquito de limón, ¿ya? Después se echa a cocer con una ramita de apio, con un pedacito de cebolla, y después se saca, se pica, bien picadita, se echa a cocer papa, y con cáscara, y después se pela, se aprieta obviamente con nuestras propias manos, se aprieta y se hace un sofrito de cebollita, con condimento. El ají tiene que hervir junto con la cebollita, bien hervida, y de ahí se le echa la guata, se le echa un poquito de jugo y se le va agregándole las papas apretadas ya prensadas, así disuelta, y después lo último que se le echa es el cilantro. Para terminar. ¿Nos puedes mostrar tú? Aquí la Negrita hizo una preparación y está listo, ¿no? Claro que aquí le falta algo que es muy característico del norte, ¿no? El arroz. Ah, el arroz, obvio. Esto es con arroz, pero para darle mayor importancia a la guata, así es lo que queda, un rico platito picante, que esto siempre está acompañado tanto como en las fiestas de las cruces de mayo, bautizo, matrimonio, cumpleaños, lo que sea. Un plato cargado de historia. Oye, Negrita, y cuando tú cocinas, ¿con qué te conectas? Porque la sazón es porque te conectas de manera mágica, supongo. Claro, yo cuando empiezo a cocinar pongo mi música mi música en el fondo, unos valses peruanos, algo que me haga retroceder para atrás y poderme conectar con mis antepasados, y los olores. Los olores. Hay olores que me hacen retroceder el tiempo, y es esto. Es como la lucha incansable de la memoria. Sí. Que a la final tiene que ver con tu mamá también, ¿no? Claro, y mi mamá, por ejemplo, mi mamita ya está con una pérdida de memoria, pero a mi mami le preguntan, ¿qué es lo que cocina usted? Y ella dice, picante. Algo que no se pierde. Algo que no se pierde y que no se le ha borrado de su memoria. Ella dice, picante. Entonces, es algo que yo creo que a todos nos va a quedar. Así es.
en honor a tu mamá, Olor a mi mamita. Amanda Cortés Alfaro. y tu papá, Enrique Osorio Maldonado. en El Tío Negro. En ellos dedicamos este episodio y a todos ellos que a través del arte culinario, de ese saber, de ese sazón, han podido mantener su historia familiar y sus tradiciones. Negrita, te quiero agradecer. Salud por los ancestros, por tu abuela, por don Emilio Picante, por Dorotea, por la Amanda y tu papito. Gracias. Salud. Con esto despedimos, pero antes de despedirnos, Negrita, este recuerdo... ¡Ay, la abuelita Dora! Se nos está desmayando. Se nos está desmayando la abuelita Dora. Este recuerdo cariñoso de nuestro equipo, de nuestro podcast. Parece que la Dorotea quiere estar aquí, tomando protagonismo. Agradecer al equipo que hizo posible esto, que es Paula Carrasco, Pepe Garrido, y también agradecer a la Negrita por haber aceptado y creído en este proyecto. Estamos en nuestro territorio ancestral para Chile y el mundo. Gracias. Nos vemos en la otra. Y este fondo está por Fondar Regional Convocatoria 2025. Chao, nos vemos. Chao.